Hola amigos de Tecnotips, bueno, el día de hoy les traigo un excelente video. Les voy a mostrar cómo podemos instalar, actualizar nuestra versión de Windows a la última versión, Windows 11, de una manera fácil y rápida. Les voy a mostrar paso a paso cómo vamos a hacer el procedimiento. Posteriormente a esto les voy a hacer un video también aparte donde les muestro cómo instalar los drivers, los controladores, ya que debido a que la versión de Windows es nueva, pues hay algunos controladores que no se instalan de forma automática. Les voy a mostrar en el video siguiente cómo poder hacer esa actualización de drivers y tener su computador en excelente estado. Así que bueno, quédate hasta el final y vamos con el video. Ok amigos, bueno, vamos a empezar con el procedimiento. Bueno, inicialmente vamos a arrancar aquí, voy a arrancar aquí con grabando aquí pantalla directamente para mostrarles cómo es que se hace la descarga de la ISO, de la última versión de Windows, la versión de Windows 11. Y les voy a mostrar cómo es el procedimiento para cargar nuestra memoria USB con el software, para que las personas de pronto que no conocen cómo hacerlo. Listo, entonces les voy a dejar esta página en la descripción del video. Desde esta página es que vamos a poder descargar esa versión ISO de Windows 11. Es un ISO que más o menos pesa 4.8 gigas. No es tan grande, no es tan demorado para descargar. Ok, listo. ¿Qué necesitamos para poder descargarla? Ser parte de Windows Insider. Eso es muy sencillo. Ustedes simplemente cuando abran esta página, si no les aparece aquí logueado el Windows Insider, ustedes simplemente le dan donde dice Sign. Ahí les va a dar la opción para que ustedes puedan crear la cuenta. Simplemente con un correo electrónico crean la cuenta, y ya que sean parte de Insider, entonces ya les va a permitir acceder a esta parte de la descarga. Listo, aquí en la parte inferior, aquí donde dice seleccionar el tipo de edición, en mi caso yo seleccioné esta Windows 11, la versión beta Enterprise, ¿sí? Que es la que vamos a instalar. Ya igual aquí hay otras opciones si ustedes quieren de pronto probar, no sé, otra opción de Windows 11, no sé, esta preview, esta normal Insider Preview, o pues yo en mi caso sí coloqué la Enterprise, que es la que trae pues digamos que toda la suite completa de multimedia. Listo, entonces ya ustedes aquí seleccionan, le dan confirmar y empieza automáticamente la descarga. Una vez que ya tengan la descarga ISO en su equipo, entonces simplemente vamos a abrir aquí el Rufus, como siempre todo se los dejo en la descripción para que lo puedan descargar. Esta es la versión 3.8, vamos a ejecutarlo como administrador y ya una vez que bueno, ya lo tenía aquí ejecutándose. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Ya una vez que ya lo tengan acá listo, ya ustedes pueden ingresar la memoria USB. Eso sí les recomiendo para evitar problemas, que sean memorias USB 2.0, para que no vayamos a tener inconvenientes en el momento de la carga de los archivos en la BIOS. ¿Ok? Entonces, listo. Ya una vez que tengan su memoria insertada, en mi caso tengo esta de 8 GB. Aquí ya tenía otro sistema operativo que era un mini OS de Windows 7. Entonces ya una vez que la tengan aquí, que ya la haya reconocido, obviamente esta memoria se va a particionar nuevamente, se va a eliminar, entonces salven toda la información que tengan ahí porque esa no la van a poder recuperar. Listo, en mi caso no la voy a formatear porque como está particionada con el mismo Rufus no hay inconveniente. Aquí en disco de imagen, vamos a colocar aquí donde dice disco de imagen ISO, vamos a seleccionar y vamos a buscar donde se descargó nuestra versión de Windows 11. En este momento la tengo aquí en el escritorio, Windows 11, como pueden ver, Insider Preview Enterprise. Le vamos a dar a abrir y él automáticamente aquí nos va a escoger la mejor manera en la que se va a instalar. Para Windows 11 únicamente es indispensable hacerlo por modo UEFI. Entonces aquí no nos va a dejar hacerlo por el método anterior, como hacíamos de pronto en algunos computadores, que podíamos hacerlo por medio de discos duros que no se ingresaran por sistema web. En este momento nos va a pedir por obligación. Entonces, como ven, vamos a seleccionar, vamos a dejarlo así como nos aparece acá. Antiguamente lo podíamos hacer por MBR, pero no nos va a funcionar la instalación. Entonces dejémoslo como está aquí, así, GPT, UEFI, como nos aparece acá. Aquí ya el nombre de la etiqueta se lo ponemos el que queramos. En mi caso voy a colocar Windows
Windows 11 Enterprise, yo ahí me entiendo. Ya sé que es la versión de Windows 11 Enterprise. Listo, ya cuando aquí nos aparece preparado, simplemente le vamos a dar aquí donde dice empezar y vamos a esperar a que él termine el procedimiento. Yo voy a poner en cámara rápida para que no se alargue tanto el video. Listo, aquí nos dice que todo va a ser eliminado. Como siempre, pues ya les dije, hagan el backup correspondiente a su memoria. Le vamos a aceptar y listo, vamos a esperar a que él empiece a hacer el proceso. Cuando ya esté terminado, ya vuelvo con ustedes. Ok amigos, bueno, ya como ustedes pueden ver, ya terminó la creación de nuestro USB booteable ya con la versión de Windows 11. Sí, aquí nos da las recomendaciones, como siempre, las que tiene el Rufus, ¿sí? Que nos dice que debe arrancar el dispositivo con el Security Boot desactivado para que no vaya a generar inconvenientes en el momento de la instalación. ¿Listo? Voy a empezar a hacer la instalación directamente desde el boot del equipo, así que ya voy a grabar con la cámara. Ya estoy nuevamente con ustedes. Ok amigos, bueno, listo, ya una vez que hemos grabado ya nuestro Rufus, ya tenemos nuestra imagen lista para instalarla. Necesitamos entrar a la BIOS, dependiendo obviamente la marca de su equipo, si es portátil, si es PC, pues obviamente cada una tiene su configuración. Solamente es verificar qué marcas son y van a tener unos botones con los cuales ustedes pueden ingresar a la BIOS. En mi caso, con el botón de Escape, él me manda este menú para parar el inicio y desde aquí yo puedo escoger la opción que necesito. En este caso necesito el setup del BIOS, entonces vamos a irnos con F10 y desde aquí es que vamos a configurar nuestra BIOS para poder hacer la instalación del Windows 11. Entonces, bueno, lo que nos recomendaba Rufus era que teníamos que desactivar el Security Boot para poder dejar que el Rufus haga su proceso en el momento del booteo. Okay. Entonces aquí aparece Security Boot, está deshabilitado porque en algún momento yo lo tuve. No, Security Boot está habilitado. Tenemos que deshabilitarlo. Entonces simplemente le vamos a dar Enter y vamos a quedar donde dice Disable. Listo. En este momento, ya con el Security Boot deshabilitado, ya podemos empezar nuestro proceso de instalación. ¿Sí? Como ven acá, ya podemos iniciarlo. La memoria USB se configuró como UEFI, así debe ser para la instalación de Windows 11. Entonces él automáticamente nos va a cargar por UEFI a nuestro sistema. Listo. Bueno, entonces vamos a guardar cambios acá. Aquí nos dice Save. Save and Exit con F10. Entonces vamos a darle F10. Nos dice que si deseamos guardar los cambios, le decimos que sí. Vamos a esperar que reinicie y le vamos a volver a dar a Escape para detener la carga y poder cargarlo desde la USB. Ok, bueno, vamos a esperar a que me aparezca aquí el menú. Listo, como pueden ver aquí ya me aparece el menú. Entonces vamos a seleccionar donde dice opciones de dispositivos de arranque. En este caso es F9 y aquí vamos a seleccionar nuestra unidad de USB. ¿Okay? Listo, aquí ya va a empezar nos va a empezar el tema de la instalación. Ya les voy a mostrar cómo se hace paso a paso la instalación. La instalación es muy sencilla, es muy fácil. Como los que han instalado Windows 10 pues van a saber que es muy parecido. Lo único que cambia de pronto es un poco la interfaz cuando ya nos permite la configuración inicial, pero ya les voy a mostrar paso a paso cómo va a ser esa configuración. Listo, vamos a esperar. Listo, ya nos está apareciendo aquí la ventana. Aquí pues simplemente seleccionar el país, en mi caso es español Colombia. Listo, le damos siguiente, vamos a darle aquí donde dice instalar ahora. Ok, aquí yo voy a seleccionar Enterprise, Windows 11 Enterprise. Ustedes pueden seleccionar la versión que ustedes quieran, aceptar.
Sale siguiente y aquí en personalizada. Aquí nos aparece el disco duro. Lo que voy a hacer es eliminar las particiones que ya tiene este disco duro. Listo, lo dejamos limpio y aquí yo voy a crear nuevamente la partición completa del disco para que me cree las unidades de sistema. Listo, ahí ya nos va a crear las dos unidades de sistema, la de recuperación y obviamente la instalación. Listo, entonces aquí ya damos siguiente y ahí él va a empezar a hacer el procedimiento normal de copia de archivos. Este proceso lo voy a poner en cámara rápida para que no se nos alargue el video. Ya estoy nuevamente con ustedes. Ok, ya terminó la copia de archivos, ya vamos a esperar a que se haga el reinicio y obviamente pues ya él empezará a hacer la configuración inicial de Windows. Como siempre, las personas que no están suscritas, las invito a que se suscriban al canal, no se vayan a perder ningún video, activen notificaciones para que siempre estén al día con todos los videos que subamos en el canal. Ok, bueno, ya está terminando, está empezando, como ya va a ser su primer inicio de Windows 11. Como ven, pues cambia un poquito la interfaz, un poco más amigable. Aquí seleccionamos simplemente el idioma, en este caso está bien, Colombia, decimos que sí. El teclado, el que tenemos, latinoamericano. En este momento lo voy a decir que omitir. Bueno, aquí nos pide la conexión a la red, entonces bueno, esta es mi red preferida, entonces aquí voy a conectar mi Wi-Fi. Listo. Listo, ya está conectado. Siguiente. Listo, aquí ya nos va a pedir el nombre del equipo, entonces simplemente escribimos el nombre que vamos a dejarlo. En este caso le vamos a colocar Compusel y listo. Bueno, aquí colocamos opciones de inicio de sesión y colocamos esta opción para que no nos pida conectarnos con una cuenta empresarial. Entonces aquí colocamos simplemente el nombre con el cual vamos a trabajar nuestro equipo. Voy a volver a colocar aquí Compusel. No se puede poner el mismo nombre. Entonces cambiémoslo por Directives. Listo, ahí ya nos pide crear una contraseña, lo voy a dejar sin contraseña. Y ya nos va a permitir continuar con la configuración. Aquí nos dice algunas cosas de privacidad, lo voy a dejar así, yo creo que no le voy a hacer ningún cambio. Sí, porque no hay nada que cambiarle acá. Vamos a dar acá aceptar. Listo, aquí él va a comprobar actualizaciones, entonces pues simplemente lo dejamos a que él termine de hacer sus comprobaciones. Sí, va a empezar a hacer una actualización. Voy a ponerlo en cámara rápida para que no se nos extienda tanto el video. Ok, aquí ya terminó la configuración. Como ven, ya nos entró directamente la interfaz de Windows 11. Esto era lo que les quería mostrar, una instalación limpia, cómo se puede instalar Windows 11 de manera fácil y rápida. Les voy a dejar un video, les voy a hacer un video más adelante de cómo instalar los drivers en caso de que de pronto no reconozca todos los drivers de Windows 11, entonces estén pendientes al canal. Como siempre, las personas que no están suscritas, las invito a que se suscriban. Y pues bueno, no era más por el día de hoy, así que bueno, que tengan un excelente día. Hasta pronto.